Kenny es un personaje que a lo largo de todo Shingeki logró cumplir su función de una gran manera, debido a que al ser un Ackerman le dio otro rumbo a la serie, haciéndonos saber más de este linaje, y ayudando de una manera muy importante a la evolución de Levi. Y para mí con Grisha son los secundarios que en menos tiempo en pantalla tuvieron tanto significado para este anime. Pero entonces, ¿por qué pienso que él es la llave de los Ackerman? Bueno, Kenny tiene una historia bastante particular, porque al ser un personaje totalmente nuevo nos hablan de su pasado mediante flashbacks, en vez de seguir una secuencia normal en la historia. Y esto hace que el personaje tenga otra perspectiva hacia nosotros, ya que al momento en el que se nos habla de su pasado ya teníamos mucha intriga hacia él, por todas las indirectas que nos habían dado a lo largo de su aparición. Y este pasado está compuesto por varias cosas, que serían muy importantes para él en un futuro. Pero lo que más importancia tiene para mí es su relación con Levi desde que es prácticamente un niño. Y como dije anteriormente, el anime ya venía coqueteando mucho con esta historia, pero no se había metido totalmente de lleno en eso. Entonces estaba muy expectante cuando vi que el momento de ver a estos dos se acercaba. Pero sin antes dejarnos un detalle muy importante que funciona de forma excelente, ya que prácticamente es información pura sobre lo que estábamos viendo. Porque Kenny antes de juntarse con Levi vería a su abuelo que se encontraba postrado en una cama debido a su vejez. Y el motivo principal de este encuentro era que hablaran de dónde se encontraba actualmente Kuchel, es decir, la mamá de Levi. Pero en medio de todo esto nos dirían cosas de mucha importancia sobre los Ackerman, siendo el abuelo el que nos dice que cuando el rey tomó el poder hace 100 años solo habían dos razas capaces de evitar que les borren la memoria para poder aprovecharse de ellos. Y estos son los orientales y los Ackerman, justificando el por qué estos últimos son perseguidos constantemente y tienen tanto poder. Y además le dan un porqué a la muerte de los padres de Mikasa, ya que recordemos que estos fueron asesinados y vivían escondidos de la sociedad. Y hacían esto porque su padre era un Ackerman y su madre un oriental, es decir, un combo de persecución seguro, debido a que son los linajes que busca el gobierno. Y teniendo todo esto en cuenta, el diálogo de estos dos agarra muchísimo valor de un momento para el otro, ya que en solo un segundo nos dijeron la causa de muerte de los padres de Mikasa, porque los Ackerman son perseguidos y nos dicen por qué son tan importantes para la sociedad. Y eso habla muy bien del personaje de Kenny, debido a que en pocas escenas nos dio información de valor y eso es lo que se busca en un personaje. Viendo cómo después de este diálogo llega por fin lo que tanto esperábamos, que era que se encontrara con Levi. Y su reacción creo que fue rara. Quiero decir, se encontró a su hermana podrida y con un hijo menor a medio morir, y reaccionó a medias. Pero bueno, supongo que así es su personalidad. Y también dejando claro lo importante que es mantener el apellido y la información en secreto, ya que cuando ellos se presentan, Kenny no dice su nombre completo, porque bueno, Levi es un niño, y corre el riesgo de decírselo a más personas por su inocencia. Entonces prefirió guardarse eso para que él, en vez de correr el riesgo y que le lleguen problemas serios después porque se divulgó la información, se mantenga al margen, lo que nos habla también de su inteligencia. Recordemos cómo terminó el papá de Erwin por contarle a su hijo la visión que tenía de cómo era la verdadera historia de los muros. Y aunque este caso esté bastante alejado en cuanto a importancia que el del papá de Erwin, Kenny por su parte fue más prudente en ese sentido. Entonces lo que haría sería apadrinar a su sobrino Levi hasta que lo vea apto para poder mantenerse de manera propia. Y todo este acto tiene mucho que ver con cómo es él realmente, porque a pesar de ser una persona fría y un sicario sanguinario sin responsabilidades, le dio un parate breve a cierto espacio de su vida para mantener un niño que ni siquiera es suyo. Lo que quiere decir que a fin de cuentas siente empatía por sus lazos de sangre, dándole literalmente todo lo necesario: comida, ropa, hasta un corte de pelo. Y así Levi fue creciendo y Kenny se dio cuenta que él no tenía más nada que hacer manteniendo a una persona que ya está es capaz de dejar adultos en el piso. Y para mí era el momento de separarse de su sobrino, siente mucha lástima aunque no la exprese. Imagínense que ni siquiera lo ve a los ojos o se despide de él, simplemente le da la espalda y listo. Lo que nos dice con que no lo haya mostrado mucho cuando estaban juntos, sí logró generar algo de afecto hacia Levi. Entonces, para evitar esos sentimientos, aprovechó un momento en el que estaban alejados y le dio la espalda, y después siguió con su vida. Pero esto no es todo sobre él, porque aún tiene varias relaciones con personajes de este anime que son para resaltar. Y una de estas es con Uri Reis, que forma parte de la familia real. Y para mí estos dos tienen un primer encuentro que marcaría la pauta de una forma muy clara de cómo sería su relación en un futuro. Lo primero que tenemos de ambos es a Uri agarrando a Kenny en forma de titán. Porque bueno, los Ackerman eran perseguidos por ser prácticamente intocables para la realeza, lo que hizo que lo fueran a capturar. Y acá veríamos una faceta de Kenny que no habíamos visto, y que sinceramente no pensé que fuera a ver.
ya que cuando no tenía probabilidades de ganar y se vio en desventaja empezó a dar lástima y rogar a ver si lograba conseguir algo de piedad. Y acá vemos cómo la coraza que tiene y que nos hace ver se cae, porque si alguien es realmente frío con su actitud mantendría su comportamiento hasta el final, sea cual sea la circunstancia, y este no es el caso. Entonces Kenny al final no es tan malo como nos lo pintaban, teniendo al rey cediendo ante lo que le dijo, casi como dejándolo ir. Y me parece algo raro y no lo esperaba para nada, ya que en este tipo de situaciones siempre terminan matando al que pide piedad, porque bueno, simplemente es el más débil. Pero al parecer habría un contexto mucho más profundo que hizo que se diera de esa forma, el cual es el odio de los Ackerman a la realeza por ser los constantes perseguidos. Y aunque Kenny no siente este odio tan a profundidad como él mismo dijo, el rey interpretó que sí tenía mucha rabia por eso, y que llevaba con ese peso encima, lo que hizo que agachara la cabeza delante de un asesino. Y porque bueno, es muy simple lo que Uri quería. Él simplemente quería la paz a cualquier costo, y seguir jugando el ratón y el gato con un linaje entero no era lo mejor. Entonces actuó de buena forma, hizo que formara parte de la policía militar. Y a partir de ahí Kenny sería una persona más centrada en cuanto al lugar al que pertenece, ya que bueno, al ser un asesino a sueldo no sabía muy bien de qué forma podía encajar si solo mataba gente. En cambio ahora con este nuevo puesto tendría un nuevo propósito. Y esta en así que veríamos una de sus últimas charlas con Uri, debido a que este último estaba muy cerca de morir. Y para mí esta charla obviamente es mucho mejor que la anterior, pero esta vez sería Uri el más trabajado de los dos, porque deja clara su ideología de paz, y que sin ella ellos dos no se hubieran hecho amigos. Y yo creo que él más que todo pensando así peca de inocente, ya que aunque él intente que todo esté tranquilo, tarde o temprano después de su reinato vendrá el caos y la violencia. Entonces se cuelga de algo que es muy improbable. Y por el lado de Kenny se pregunta constantemente mientras escucha a su rey si él algún día podrá ser o pensar como él, porque viene de estar toda una vida matando gente, y él ya no quiere ser más así, ya que todos esos asesinatos no le trajeron nada bueno, solo un vacío y ansias por querer seguir matando. Y lo único que él quiere es dejar de ser una escoria y empezar a actuar como una persona con valores y con moral, aunque para él sea casi imposible. Para que a raíz de esto, el rey que lo cogió por tanto tiempo sea devorado por un familiar suyo y que su titán sea pasado a la siguiente generación, quedando Kenny como el líder de un escuadrón de la policía militar, teniendo un gran cambio desde este momento hasta su próxima aparición, la cual sería curiosamente en persecución contra su sobrino. Y acá quiero resaltar la manera en que lo presentan antes de que entrara en acción, debido a que el mismo Levi le pregunta a una de sus subordinadas llamada Nifa si oyó una vez de alguna leyenda sobre Kenny el Destripador, que mató más de 100 policías militares con sus cuchillas, y lo que escucha es que no sabe nada de él, y no cree que algo así puede llegar a existir. Y es muy curioso porque no solo los persigue, sino que además fue la persona que se encargó de Levi cuando estaba pequeño, apareciendo repentinamente a su lado, y no de cualquier forma, sino que haciendo la alusión a su fama, ya que apenas se montó en ese techo, asesinó a la subordinada de Levi sin pensárselo dos veces. Y esto a mí me gustó mucho, debido a que tendríamos acción instantánea y de manera cruda, matando gente, que si bien es cierto que no es tan importante, serviría al menos como la carta de presentación en este enfrentamiento. Yendo sin pensarlo a atacar a su sobrino mientras intercambiaban palabras como si hablaran de forma normal, cuando en realidad están peleando a muerte encima del tejado de toda la ciudad, haciendo que Levi quede arrinconado en un bar común y corriente. Pero a pesar de estar en una situación desfavorable con Kenny muy cerca de él y totalmente rodeado de gente, saldría ileso y curiosamente con los trucos que le enseñó su tío. Y para mí este momento es muy significativo, porque no solo sería un reencuentro esperado de cierta forma, sino que va más allá por la importancia que le da Levi, ya que a pesar de que lo hayan abandonado, él esperaba este momento, y más sabiendo que estaba más cerca de lo que él creía. Y otra cosa que me gusta mucho es el plano único de Shingeki a sus personajes cuando están con el equipo de maniobras. Todas esas secuencias y todos esos ángulos en cuanto a animación son simplemente increíbles. Y aparte de darles un toque único, se potencia la obra al estar bien animada, teniendo después de este primer enfrentamiento con Levi otro prácticamente de inmediato, porque Rod Reis había logrado capturar a Historia y a Eren. Entonces Kenny está encargado de proteger a la parte de la sangre real, mientras ellos hacían los preparativos para comerse a Eren y así poder recuperar al titán fundador. Este segundo encuentro no sería tan directo como el primero, ya que no solo era un espacio mucho más cerrado, sino que también la batalla era mucho más grupal, y cada uno pasaría por matar mucha gente antes de encontrarse otra vez. Y cuando se ven continúan con las cuentas que tenían pendientes, para poder así definir después de todo a un ganador entre ellos dos,
Kenny por su parte estaba muy sorprendido por todo lo que logró mejorar Levi, porque con el pasar del tiempo se hizo muchísimo más hábil y más certero en sus movimientos, y fue esto mismo lo que le daría el golpe final, ya que sería su sobrino el que lo heriría de forma grave, tanto así que lo hizo abandonar la batalla, haciendo que su equipo se retire, pero sin antes dejarnos con otra de sus grandes escenas, ya que se dirigiría directamente a donde estaba su jefe Rob, al cual sinceramente servía de gratis, porque era muchísimo más débil que él, y era obvio que solo lo quería usar. Pero lo bueno de esta escena es su indiferencia, porque no solo humilló a una persona con sangre real que entre comillas es superior, sino que le dejaría claro a Historia que en realidad no es tan importante, y solo le están usando para el beneficio de los demás. Imagínense que es tan pero tan fuerte que jugó como quiso con una situación tan importante como es traerse un titán, ya que su intención era una pelea entre titanes entre Historia y Eren, y que el más fuerte se quede con el premio mayor. Y hasta llegó a desencadenar al mismo Eren, pero al final las cosas serían muy distintas, debido a que Historia se negaría a seguir las órdenes de su padre, y lanzaría el líquido al piso para acercarse a su amigo. Y lo que haría Rod como un desesperado total sería el tomar literalmente el líquido del piso, haciendo que Kenny quede envuelto en una situación que más que lo que él esperaba se terminó volviendo caótica y peligrosa. Porque además de ver surgir enfrente de él a un titán más grande que el titán colosal, también vería a Eren transformarse dejándole fuertes daños. Y fueron estos mismos daños los que lo llevaron a terminar en su lecho de muerte dentro de un bosque, arrepintiéndose totalmente de la persona que fue a lo largo de su vida y sin ningún tipo de sabor. Siendo escuchado al final por el mismo Levi que lo terminaría encontrando. Y así como él lo escuchó cuando era un niño desnutrido, ahora cambiarían mucho las cosas, de que Levi escucharía sus últimas palabras, dejando claro que toda la vida quiso cambiar, y que en realidad siempre quiso estar mucho más separado del asesinato de lo que él creía, acordándose profundamente de su amigo Uri, que fue de las primeras personas en valorarlo y sacarlo de la mugre, por así decirlo. Pero a pesar de todos sus recuerdos y entregarle una jeringa de mucha importancia a Levi, Kenny moriría de todas formas. Para mí su personaje fue de muchísimo impacto, ya que viéndolo a él supimos todo lo que necesitábamos saber de su linaje y lo que lo hace tan importante, presentándonos el concepto de todo lo que es el odio de la realeza hacia ellos y todo lo que tuvieron que pasar al ser perseguidos por tanto tiempo. Y por eso creo que Kenny es la llave de los Ackerman en Shingeki no Kyojin.